mantenerte al andar, ganar la carrera, esfuérzate, da fervor a tu espíritu, Cristo es quien te dotará con fuerza hasta que la noche pase, te tomará el Señor. No temerás, Cristo te tomará en la cresta montañosa que sombría parece estar. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra llamar cuando las lágrimas inundan su mirada? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da paciencia y fe para vencer el mundo, para vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel, ni Noé. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar, en la tierra y en el cielo? En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior cuánto tiempo anduve errado
usted, mi Padre Dios, ignorando las riquezas de su gracia eterna. Cuántas veces he dudado hasta de mi salvación, impotente ante el pecado que antes no logré vencer, mas hoy hallé la victoria en la cruz por la gracia de mi Dios. La corona obtendré. Cuánto tiempo he luchado por ganar mi salvación, todo esfuerzo ha sido inútil porque no entendí la cruz. Hoy al fin he comprendido que la gracia de mi Dios salvaguarda y siempre inspira a vivir por el Señor. Mas hoy aprendí de la gracia, depender por la gracia de mi Dios. A la meta llegaré. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, continuamos nuestro estudio en la carta a los Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y bueno, vimos los 12 puntos, hermanos, de una declaración gloriosa que hace el apóstol Pablo a los Colosenses para derribar todo argumento, toda doctrina de error que se levanta contra la deidad de Cristo, y también que Dios se haya manifestado en carne, que, como dijimos, mucha doctrina se había levantado para contrariar la doctrina de la manifestación de Dios en carne. Y bueno, en el verso 21, hermano, dijimos que vamos a leer: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. El apóstol Pablo muestra la posición anterior. Este verso está basado en la posición del creyente, la posición que teníamos antes de recibir a Cristo y nacer de nuevo, y la posición que tenemos ahora. Una posición de reconciliación. Tenemos paz para con Dios. La ira de Dios ya no está sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios. Ya no hay condenación los que están en Cristo Jesús. Y acá tenemos que hacer bien la diferencia, hermanos, de lo que es la salvación, la doctrina de la justificación, y lo que es la doctrina de la preparación de la esposa del Cordero. Porque, como hemos visto, esta carta no enfatiza la posición de creyente, sino el estado. Por eso es que este verso 22 y 23 nos habla del estado del creyente. Del estado del creyente. No debemos confundir con la posición. Y bueno, acá encontramos dos palabras que suelen confundir a muchos hermanos, de tal manera que dicen que la salvación se puede perder. Bueno, encontramos la palabra sin mancha e irreprensibles. Encontramos la palabra sin mancha e irreprensibles. Bueno, este capítulo 1 dijimos que muestra a Cristo como cabeza de la iglesia. Y una vez que reconocemos a Cristo como cabeza
única cabeza de la iglesia, debemos permitir que Él gobierne a través de la palabra, de la doctrina sana del apóstol Pablo. Y usted puede mirar el cuerpo humano. El cuerpo humano se mueve conforme lo que la cabeza orienta, ¿sí? Lo que la cabeza ordena. Para que el brazo se mueva, primeramente esa orden sale de la cabeza. Y bueno, así los creyentes debemos movernos conforme el señorío de Cristo. Bueno, la palabra sin mancha en el griego significa sin defecto, persona no agraciada, persona no agraciada. Y esto habla del estado del creyente. No vayamos a confundir con la posición. Esto habla del estado y no de nuestra posición. Y como hemos dicho, esto concuerda muy similar con la carta a los Efesios. Vamos a ver la novia gloriosa de Cristo preparándose en el capítulo 5, verso 27 de la carta a los Efesios. Capítulo 5, verso 27. Vemos prácticamente muy similar el verso. Dice, para presentarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa fue la provisión de la cruz. Esa es la provisión de la cruz. Concuerda muy claramente con lo que estamos viendo en nuestro verso 23 del capítulo 1 a los Colosenses. Bueno, hermano, la preparación para reinar con Cristo tiene su base en la cruz, pero la calificación viene de nuestro andar, de la manera que nos hemos apropiado de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Así como una persona en lo natural llega a tener manchas en la piel, puede alcanzar a tener manchas en la piel, eso se puede ocultar tal vez con una crema, tal vez con un polvo, o muchas veces también con una máscara. Pero los ojos de fuego del juez oficiante en medio de las iglesias, Él lo escudriña todo, de tal manera que nada puede tapar, ni siquiera un velo, ni siquiera un velo. El novio está esperando una novia gloriosa. Vamos a mirar nuevamente nuestro verso que hemos mencionado en la carta a los tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 23, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión. Esa es la palabra que utiliza Pablo en la carta a los Colosenses, irreprensibles, ¿sí? También en la carta a los Efesios, sin reprensión o irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que es todo nuestro andar, en todo momento de nuestra vida y en todo lugar y en toda área, lo que es calificado, nuestro andar para reinar con el Señor Jesucristo, porque esa es la provisión del mensaje del apóstol Pablo. Esa es la provisión que Dios le dio al apóstol Pablo para dar a conocer a los hombres. Por eso él dice, este evangelio que habéis oído. Los colosenses no solo oyeron que eran salvos, sino que los colosenses escucharon el glorioso evangelio de poder reinar con Cristo.
de poder reinar con Cristo y toda la herencia de los santos. Dice en el verso 23, al finalizar del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. El apóstol Pablo fue hecho ministro de un glorioso evangelio, de un evangelio que provee todo para reinar con el Señor Jesús. Y vemos que este lugar que tuvo el apóstol Pablo le llevó a atravesar muchas tribulaciones en la carne. Bueno, la palabra irreprensible quiere decir que no hay reproche ni nada negativo que decir, ni que se puede pedir nada. Vemos este ejemplo en lo que el Señor Jesús dice a las iglesias en Apocalipsis. A 2 iglesias el Señor Jesús no tiene nada que reprochar. Solamente en 2 lugares el Señor calla. No hay reproche en esas iglesias, que es la de Filadelfia y la de Esmirna. Esas son modelos de las iglesias o del creyente irreprensible. Irreprensible. Así que acá está en consideración nuestro andar. Esta perfección que provee el glorioso evangelio está condicionado no sobre nuestra fe justificadora, sino sobre la fe de glorificación. De glorificación. Por eso, hermano, dice, si es que permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Satanás quiere movernos tanto de la gloriosa esperanza de ganar el premio, hermano, de alcanzar la estatura de Cristo y gozar su más alta gloria. Cuando el creyente pierde la esperanza, ya no vive conforme a esa esperanza, entonces ahí que hay algo que reprender, hay algo que reprochar, como fue en la iglesia en Éfeso. Sí, conozco tu arduo trabajo, le dice el Señor, pero has perdido tu primer amor. Ese es el reproche en el caso de la iglesia en Éfeso. Has perdido tu primer amor. ¿Y cómo el hombre de gloria va a querer casarse con una asamblea que no esté en el primer amor? Entonces vemos allí, hermanos, que perder el primer amor viene a ser una mancha y una reprensión. Falsas doctrinas es lo que provee para la mancha. Por eso, hermano, es que debemos tener mucho cuidado, hermano, porque la esperanza que tenemos es gloriosa y debemos estar firmes en la fe y no permitir que ninguna circunstancia tampoco nos mueva de este lugar en el cual la palabra nos hace estar firmes, bien cimentados. Y bueno, este es el lugar que el apóstol Pablo recibió por gracia de parte de Dios. Y él se gozaba, hermanos, él se gozaba en sufrir porque presentaba un evangelio que podía preparar a los hombres para reinar con Cristo. Imagínense, hermano, cuando entendemos, comprendemos la gracia de Dios manifestada en nuestra vida, como en el caso de Pablo, él dice, yo tengo esta gracia de presentar el evangelio. Así que yo voy a sufrir porque él entendió el lugar que Dios le dio. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Notamos, hermanos, que el apóstol Pablo fue un instrumento útil para este tiempo de la iglesia. Fue un instrumento útil. Cuando Cristo subió a los cielos, la iglesia todavía no había nacido, no había sido inaugurada. Así que, bueno, con el tiempo Dios escoge al apóstol Pablo y necesitaba que este mensaje no solo sea en teoría, sino que quede demostrado que es un evangelio de poder. Por eso en la vida del apóstol Pablo no era solo doctrina, sino que era la vida de Cristo manifestándose, la vida del Señor Jesús. Así como el Señor Jesús sufrió, el apóstol Pablo también sufrió.
y todos los que quieran vivir piadosamente y buscar el trono van a padecer sufrimiento, dice la palabra. Bueno, en el del verso 23, del verso 24 al verso 29, del verso 24 al verso 29 encontramos el propósito de trabajar y preparar a la iglesia para reinar con Cristo por medio del apóstol Pablo. Él dice en el verso 25, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bueno, acá vamos a notar algo, hermanos. Nuevamente Pablo habla de una presentación, Vemos que él es el mayordomo de la iglesia. Él viene a ser un administrador en la casa de Dios, que presenta a la cabeza de la casa, presenta a la novia. Pero encontramos una palabra del propósito de trabajar a favor de la iglesia, y es perfecto. Esta palabra perfecto que encontramos en el verso 28 es la palabra en griego teleios. Bueno, he revisado, hermano, 13 versiones de la Biblia, y usted puede revisar también algunas, hermano, y vamos a notar que todos coinciden en que la manera correcta de traducir es perfecto. Y recuerde, hermano, que esto está hablando del estado del creyente. Esta palabra en el griego teleios significa, y anote esto, hermano, significa completo, alcanzar madurez, crecimiento y carácter. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en la vida del creyente? Hemos leído varias veces ya y estamos estudiando la carta a los Efesios también, y notamos que el propósito de Dios en el capítulo 4 de Efesios es que alcancemos la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Por eso esta palabra perfecto tiene que ver con ser completos, es decir, alcanzar madurez, crecimiento y carácter. Este fue el propósito por el cual Dios ha levantado apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para que los creyentes alcancen este estado, la estatura de Cristo. Satanás quiere hacernos perder esta visión de ganar el premio, hermanos. Pero, hermano, la palabra nos afirma, la palabra es lo que nos da luz, la palabra es la que alumbra nuestro camino de tal manera que podamos tener un buen andar. Si vemos el caso de los Gálatas, a ellos se les presentó un evangelio diferente, ¿y qué hicieron ellos? Obedecieron a ese evangelio diferente. Y Pablo le dice, vosotros corríais bien, de la gracia habéis caído. Y cuando caemos de la gracia, hermano, hasta nuestra actitud se transforma sin gracia. La actitud del creyente es sin gracia, porque si no está en la gracia, no puede manifestar la gracia. Por eso esa palabra mancha en el griego también es una persona que no tiene gracia. Una persona sin espíritu de gracia, quiere decir. Y ahí vamos comprendiendo bien, hermano, que está tratando del estado del creyente.
está apuntando al estado del creyente, que el apóstol Pablo y Timoteo trabajaban para que la iglesia reine con Cristo en la venida, en la venida de Cristo, ¿no? Cuando venga a buscar a su esposa, que todos podamos reinar con Cristo, que todos califiquemos para ese glorioso lugar. Y vemos, hermano, que hay acá una profundidad que podemos decir, una profundidad de profundidades en el verso 27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Qué desafío lo que Pablo está describiendo acá, porque, bueno, hay una versión que dice este misterio entre los no judíos. Y para el judío que el evangelio sea predicado a los gentiles era algo ilógico. Era algo totalmente contrario a la voluntad de Dios, porque el gentil era pecador, pero el judío no era pecador, el judío era santo. Pero el apóstol Pablo dice este misterio entre los gentiles. Qué glorioso, hermano, que el evangelio sea predicado a los gentiles. Bueno, esto fue el principio, hermano, y ahora comprendemos que el evangelio fue dado para toda criatura, para toda criatura. Pero notamos una profundidad entre las profundidades aún mayor, hermanos. No solo que es predicado entre los gentiles, sino que Cristo está en nosotros. Qué tremenda revelación tuvo el apóstol Pablo. Y ahora está esta revelación ya, como justamente significa la palabra revelación. Pablo aclara en el verso 26, dice: ha sido manifestado, ha sido revelado, ha sido sacado a luz, o bien como significa la palabra revelación, que es quitar el velo. Quitar el velo, ahora podemos ver, se puede ver. Qué hermoso, hermano, este mensaje que nos afirma, nos establece para mirar a Cristo. Hermano, es una locura poder entender este mensaje, pero a Dios le ha agradado así, que por la predicación del Evangelio los hombres sean salvos y también de esta misma manera podamos reinar con Cristo por medio de la fe en la palabra. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hermano, la mayoría de la iglesia no alcanza a comprender la vida gloriosa que tiene en su interior. Que la vida de Cristo ha sido puesta en su interior. La mayoría desconoce esto, hermano, que hay una vida eterna dentro de nosotros. Verdaderamente, hermano, esto es una profundidad que debemos, y cuando entendemos esta profundidad, hermano, queremos más. Cuando es verdaderamente una revelación que se nos descubre por la fe, queremos más. Y usted note, hermano, ¿por qué decimos profundidad? Porque si usted nota la actividad de los buzos en el fondo de los mares y del océano, ¿qué pasa? Ellos andan entre las profundidades y cuando hay un descubrimiento, descubren algo por ahí, ¿qué quieren hacer? Quieren ir más hondo, quieren alcanzar más profundidades y más, y así debe ser por la fe en la palabra. Con razón el Señor Jesucristo dijo: boga mar adentro, boga mar adentro. Hermano, el apóstol Pablo dice: las riquezas de la gloria de este misterio. Un misterio que había estado escondido en otros tiempos. En otro tiempo, si usted nota, hermano, es una dispensación diferente. Es una dispensación diferente la que le fue dada a la iglesia. Una dispensación totalmente diferente. De tal manera que ahora que Cristo ha resucitado, bueno, nosotros disfrutamos las bendiciones que ya el patriarca de los israelitas, Abraham y Jacob e Isaac, vivieron por la fe, que ellos no alcanzaron a ver ni a notar, pero ellos vivieron conforme esa
meta, podemos decir, o esa esperanza, que vendría el Redentor y justificaría a todos ellos y resucitaría. Y así el pueblo de Israel, hermanos, vivió conforme una promesa de restauración, una promesa de limpieza, de redención, de perdón de pecados y hermanos, incluso que serían cabeza de naciones. Pero todo esto había estado oculto de los profetas. Algunos hablaron cosas que ni siquiera ellos comprendieron. Si usted nota por ahí el libro del profeta Isaías, Jeremías, bueno, dice cosas que no eran tan directos para su tiempo. Y muchos profetas hablaron, entonces se cumplieron lo que ellos profetizaron, pero se cumplió. Y la palabra de Dios es veraz. Pero vemos, hermano, que esto que está administrando el apóstol Pablo y que ahora esta administración la disfrutamos nosotros, hermano, y somos bendecidos por esta administración, de la cual nosotros nos hacemos partícipes al creer tal cual está escrito y a darlo tal cual está escrito. Hermanos, somos partícipes de esta dispensación, la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia. En todo lo que Dios trazó para el hombre, nos encontramos bajo la dispensación de la gracia. Y cuando comprendemos, hermanos, el tiempo en el que nos hallamos y vemos a quién le fue dada la administración, que es el apóstol Pablo, bueno, nuestro estudio de la palabra, nuestra vida, nuestra esperanza se aclara y vivimos conforme a ella. Y no nos vamos a confundir. Incluso en este tiempo de mucha incertidumbre que se está viviendo, respecto a las enfermedades, respecto al coronavirus, respecto a todos los intentos, las tramas que están llevando adelante las organizaciones mundiales y así. Pero hay mucho desespero, hay mucha incertidumbre dentro de la iglesia. Pero cuando usted entiende, hermano, que esta es una administración, una dispensación diferente y que hay un propósito diferente para el creyente, hermano, ya no hay temor, ya no puede haber temor. ¿Por qué? Porque el propósito principal de este capítulo dijimos que es ver a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y si nuestra cabeza es Cristo, entonces, ¿a qué temeremos? ¿A qué vamos a temer? Por eso, hermano, cuando el creyente va aprendiendo, no hace más otra cosa que vencer por la fe. Vamos a mirar el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos y vamos a ver en el verso 37. Este capítulo 8 nos muestra a los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Por eso es necesario recibir el Espíritu Santo, hermano. Si usted no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, hermano, déjeme decirle que no va a alcanzar lo mejor de Dios. Usted necesita, hermano, clamar a Dios, orar a Dios, pedir a Dios por la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a tomar control de nuestra vida y incline nuestra cabeza, nuestro cuello, todo nuestro cuerpo, nuestra vida en rendición a la voluntad de Dios, para que alcancemos lo mejor de Dios y esa asamblea gloriosa podamos nosotros ser partícipes, esa asamblea gloriosa que será presentada al esposo, la esposa del Cordero. Dice en el verso 37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Pero vemos que Pablo está mostrando la fe en acción, la fe del vencedor, la fe del vencedor, que aún si Satanás y toda su potestad y todas las huestes se levantan en contra de un creyente, él no teme, porque sabe que el Señor es por él. Sabe ciertamente que el Señor es por él, y el Señor es por nosotros, hermano. Por usted, por mí, el Señor está. Siempre va a estar, hermano. Lo que nosotros necesitamos es que nuestra fe sea fortalecida con la palabra, hermano.
que nuestra fe sea guiada por lo que dice la palabra. Y así, hermanos, vamos caminando, vamos andando en la voluntad del Señor. Esta esperanza de gloria, hermano. Esta esperanza gloriosa, podemos decir una esperanza dentro de una esperanza. Una gloria sobre gloria. Y dice la palabra que son los gentiles quienes son así maravillosamente favorecidos. Qué hermoso, hermano. A los gentiles les fue otorgado este privilegio, las riquezas de la gloria de este misterio. Hay una esperanza propia en esta revelación. Y la mayoría de la iglesia rechaza que hay diferencia de gloria entre los creyentes. Que hay diferencia de gloria entre los creyentes. Y acá vemos, hermano, que se nos es presentado un andar perfecto en Cristo, que esa es la manera en que el apóstol Pablo siempre se manejó. Dice en el verso 21, el cual nosotros anunciamos. El apóstol Pablo anunciaba a Cristo en nuestro interior y que Cristo debía ser manifestado. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esta es la manera, hermanos. También nuestro ministerio será fiel, el ministerio para los obreros será fiel, si nosotros anunciamos todo el consejo de Dios, no solamente la salvación, sino anunciar la preparación del creyente, para que sea presentado en Cristo Jesús. El interés del apóstol Pablo fue que los creyentes tuvieran un andar digno. Un andar digno. Fuimos llamados. Y esa es la manera del obrero de Dios. El obrero de Dios debe preocuparse para que la iglesia sea enseñada y amonestada en toda sabiduría para ser presentada perfecta en Cristo Jesús. Esa fue la manera del apóstol Pablo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Usted puede notar en el primer capítulo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y allí va a notar, hermanos, allí puede notar la diferencia que Pablo presenta de gloria en gloria. Uno de los versos más notorios dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de la estrella. Y así, hermanos, nosotros somos vistos como una luz, una luz que depende de la fuente. Nosotros dependemos de aquel que es la luz. Y nuestro brillo será más potente conforme la manifestación y la vida gloriosa de Cristo en nuestro interior, en nuestra vida. Y hermano, la manera, la experiencia que debemos atravesar nosotros es así. El apóstol Pablo permitió que la gloria de Cristo se manifieste, que la luz de Cristo se manifieste. Y así también debe ser en nuestra vida. Hay una experiencia perfecta para vencer. Y, hermanos, para ser vencedores totales, debemos aprender de las advertencias del apóstol Pablo. Debemos rendirnos a los consejos de la palabra. Usted puede preguntarse si es que no existe diferencia de gloria entre los creyentes. Entonces, ¿por qué hay enseñanza? ¿Por qué hay predicación? ¿Por qué hay exhortaciones? ¿Y por qué Pablo sufrió tanto? Si es que no existe diferencia de gloria. Más bien, ¿existe diferencia de gloria en gloria entre los creyentes? ¿Y existe la palabra de exhortación? ¿Existe la enseñanza? ¿Existe la predicación, hermano, para la preparación de la esposa de Cristo? De tal manera que no podemos negar
que esta esperanza que vive en nosotros será manifestada cuando Cristo venga a buscar a su esposa, conforme la rendición que hemos tenido en esta vida. En esta vida. Y hermano, ¿por qué será? Bueno, Pablo sabía que había una posibilidad de perder lo mejor. Lo mejor. Por eso él era tan insistente y tan incesante en su labor hacia los santos, tan persistente. Podemos leer la segunda carta del apóstol Juan en el verso 8. Cuando el Espíritu Santo guía, hermano, por más que sea el apóstol Pablo o el apóstol Juan, cuando habla de un asunto va a hablar lo mismo. Dice en el verso 8, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón completo. Galardón completo. El apóstol Juan también vivió luchando contra las falsas doctrinas y a favor de la iglesia para cuidarla, supervisando que no falte nada y que el error no avance. Gracias a Dios, Cristo también obró así, al cuidado de los suyos, al cuidado de sus ovejas, y aún de sus ovejas. Es por eso que Él nos envía lugares deleitosos. Él nos envía para disfrutar pastos delicados y agua que nos puede dar el refrigerio que estamos necesitando. Todo en la palabra, todo por medio de la palabra guiada por el Espíritu Santo. Y vamos a terminar en el verso 29 de nuestro capítulo. Dice, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. ¿Reconoce, hermano, el maravilloso lugar que ocupa el apóstol en la iglesia? Él ha dicho así, hermano, el lugar del apóstol Pablo fue desposar a la iglesia con un solo esposo, para presentar como una virgen pura a Cristo, tal como dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, verso 2. Y así, hermano, él sí, sea por concepto, ejemplo y labor para traer a los santos dentro de y hasta la norma divina de esa relación. Y, hermano, verdaderamente, él ardientemente deseaba tener el gozo de presentar el cuerpo entero de creyente de esta edad para casarse con Cristo en la perfección para la cual todos los santos hemos sido llamados. Así, hermano, el lugar más exaltado nos ha sido dado a nosotros en esta dispensación. El favor divino de poder reinar con Cristo. Dios no solo ha favorecido a los hombres para que tengan un lugar en los cielos, sino que ofrece el mejor lugar junto al trono, reinando con Cristo. Qué maravilla, hermano, que es la palabra, el propósito de Dios, el plan de Dios. Esta enseñanza, hermano, que encontramos en la palabra, debemos permitir que esta doctrina sana nos moldee, nos transforme, nos prepare como a una virgen pura, idónea, compañera del Cordero, para si esperamos ganar a Cristo como el premio. Así, hermano, como Dios actuó poderosamente resucitando a Cristo entre los muertos, operó en el apóstol Pablo. Y el mismo que actuó en él con todo su poder para llevar el estado espiritual de Pablo es el mismo que puede operar hasta el fin de nuestras vidas, para llevarnos al estado perfecto y absoluto de nuestra posición con Cristo Jesús. Así, hermano, vamos a terminar nuestro capítulo 1 de la carta a los Colosenses, agradeciendo a Dios
por su palabra. Vamos a terminar el programa entonces, hermanos, escuchando una alabanza y les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Dios en Cristo Jesús. Amar la venida de Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto, no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso. Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras, ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en él su mirada. Si el son de la trompeta ignoran, no será porque el Señor no quiso. Viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Sin dudas, es norma de aquellos que esperan en ellos la vida de Cristo. Se eleva en pleno crecimiento, la esposa de Cristo es quien vela, constante amando su venida, mirando a su esposa el amado, contempla su propia belleza, la ve que a pesar de las luchas, en nada perdió su hermosura. Es que ella aceptó prepararse para acompañarle la gloria. De aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente ella viene en breve, afirmemos nuestros corazones.